Que el Dios Todopoderoso bendiga cada día más sus vidas. Entramos a un capítulo muy importante del estudio bíblico de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6 nos estará revelando a cada uno de nosotros lo que el Mesías. Allí en el capítulo 5 Él se revela al lado del trono, gloria a Dios, como ese cordero inmolado. Él toma el rollo de la mano derecha del que está sentado en el trono. Tiene que ver con el Akbar. ¿Y qué hace Él? Comienza a revelarnos estos grandes acontecimientos escatológicos y proféticos. Abre conmigo la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 6. Y lo importante es que aquellas personas que están siguiendo la secuencia de este estudio bíblico puedan ir leyendo con anticipación cada capítulo siguiente. El capítulo que hoy veremos es importante porque nos va a revelar a nosotros revelaciones que debemos nosotros conocer con anticipación. El capítulo 6 de Apocalipsis en el versículo 1 dice de la siguiente manera: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Comienza inicialmente este versículo hablándonos que es el Cordero el que abre uno de los sellos. Lo que define esta palabra es que el Mesías, Jesús, ese Cordero que pagó el precio, va a comenzar a revelarnos a nosotros un asunto importante. Y lo que nosotros hoy vamos a aprender tiene que ver con los sellos. Es necesario que lo tengas en cuenta. Así que este Cordero abre uno de esos sellos. Y esa palabra para abrir tiene que ver con revelar, tiene que ver con manifestar. Y dice la Escritura: y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno. Uno de esos seres vivientes que hemos resaltado, que estos 4 seres vivientes nos van a estar acompañando a lo largo del estudio bíblico de Apocalipsis. Y observemos que uno de estos 4 seres vivientes, él habla con voz como de trueno. Y la voz como de trueno, resáltala, porque nos está hablando del poder, nos está hablando de la autoridad. Que dice: ven y mira. Esto es una invitación que hace este ser viviente a Juan, lo que ya es enfático y resalta algo muy importante, que es que Dios anhela y desea que nosotros conozcamos a menudo la profecía bíblica, eso que va a suceder para los últimos días. Y es lo que vamos a ir conociendo. Este ser viviente le dice a Juan: ven y mira. Es una invitación para recibir la revelación. Y la pregunta importante es: ¿estarás dispuesto a ir? ¿Estarás dispuesto en recibir, en hacer caso omiso para recibir con iluminación
la revelación de las Escrituras. Por eso dice, y oí. Es necesario que nosotros oigamos la profecía bíblica, porque oír es escuchar, y escuchar significa obedecer. Oír con el ánimo de obedecer la profecía bíblica. El versículo 2 dice, y mire, habla de ver con los ojos de la mente. Y he aquí, aparece este he aquí para llamarnos la atención. Y cada vez que veas esta palabra en las Escrituras, es para detenernos, porque ese he aquí habla de una revelación, pero no cualquier revelación, es una revelación importante. ¿De qué se trata esta revelación? En el versículo 2 de Apocalipsis capítulo 6, he aquí un caballo blanco. Cuando nos habla acerca de este caballo blanco, el blanco nos está hablando de dos cosas importantes. En la interpretación de este color vamos a analizar, número uno, el color blanco habla de la pureza, habla de la santidad. Pero no solamente el color blanco nos habla de la pureza o nos habla de la santidad, sino que el color blanco también habla de conquista. Y esta palabra para conquista es la que se resalta en este versículo. Un caballo blanco, es decir, es un caballo conquistador. Y el que lo montaba tenía un arco. Este arco, cuando aparece aquí, está hablando de un arma. Por lo tanto, tenemos una descripción que el que monta este caballo es un guerrero. Y observemos que este guerrero tiene las cualidades que se manifiestan en este texto de ser un cazador. Pero es un conquistador y le fue dado algo. ¿Qué le fue dado? Le fue dada una corona. Cuando nos habla que le fue dada una corona, esa corona está hablando de un reinado. Él será un rey. Va a reinar, pero su reinado no será por mucho tiempo. Y salió venciendo. Habla que este guerrero va a salir venciendo. Y a la medida que nosotros sigamos estudiando este capítulo, vamos a observar por qué este conquistador va a conquistar, qué es lo que va a conquistar y a quienes él va a vencer. Y salió venciendo y para vencer. Cuando nos habla de ese y para vencer, está hablando de cosas permitidas. Este capítulo 6 de Apocalipsis nos revela a nosotros lo que va a suceder en los últimos días, el inicio de los últimos días, para que lo tengas en cuenta. Este caballo blanco nos está hablando del gobierno del anticristo. El gobierno del anticristo va a revelarse en estos últimos días. Y vamos a seguir estudiando la gloriosa palabra del Señor. El versículo 3 dice, cuando abrió el segundo sello, ahora nos va a hablar acerca del segundo sello. ¿De qué se trata el segundo sello? El segundo sello, dice la Escritura, oí al segundo ser viviente. Es el segundo ser viviente que aparece aquí. Él va a decir algo. Ven y mira. Sabemos el significado, que es una invitación a mirar la profecía. El versículo 4 dice,
y salió otro caballo. Observemos las características físicas de este segundo caballo. El caballo es color bermejo o rojizo, y ese caballo color bermejo o rojizo nos está hablando acerca del derramamiento de sangre. Nos habla de la violencia, de una violencia mundial que sacudirá a las naciones en los últimos días. Y al que le montaba le fue dado poder. ¿Qué se le va a permitir? Se le va a entregar un poder. Pero debemos tener en cuenta que tanto al primer caballo como al segundo, el que le entrega ese poder no es Dios. Ellos van a recibir ese poder de Satanás. Y vamos a observar cómo Satanás va a ser revelado en los últimos días a través de esta encarnación satánica y diabólica, como es el anticristo. Y salió otro caballo bermejo, al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Cuando habla de quitar de la tierra la paz, este término para tierra tiene que ver, gloria a Dios, con Adamá. Y cuando nos habla de Adamá, es la palabra para hablar en todo el marco general de la tierra. Por lo tanto, a nivel general, él tendrá un impacto mundial. ¿Qué hará? Quitará la paz. No habrá tranquilidad. No habrá paz en absoluto. Bien, aquí nos revela algo importante este versículo. Y dice que va a hacer que se maten unos a otros y se le dio una gran espada. Esto es lo que generará este segundo caballo de color rojizo o bermejo. Habla de las violencias que se levantarán en los últimos días y las personas se matarán unos a otros. Pero vamos a observar desde qué punto de vista, con la aparición de este caballo, permitirá o influenciará, es una palabra adecuada, para que las personas en los últimos días se maten los unos a los otros. El versículo 5 dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. Cuando nos habla de este caballo negro, es importante que te detenga, porque también nos va a revelar un asunto importante para los últimos días. Y estaremos explicando cómo, cuándo y sucederán todas estas cosas. Así que este caballo de color negro, el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Cuando nos habla de ese corcel, de ese caballo negro, las características del que lo montaba, dice que tenía una balanza en la mano. Todos sabemos que el color negro se relaciona con la maldad, se relaciona con el pecado, en este caso. Pero hay algo enfático en este caballo, y es el que lo montaba. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y esta palabra para balanza resalta en las escrituras, porque una balanza es la herramienta que permite controlar lo que es el valor de los alimentos. Y vamos a observar que este corcel, que este caballo, el que monta este caballo, tenía una balanza en la mano, y él va a hacer algo. Versículo 6: y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes. Se escucha
una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía. Esa voz es una voz que emana desde los cielos, lo que ya es importante porque hay algo que estará sucediendo sobre la tierra, y es todo esto de los 4 caballos o corceles. ¿Qué dice esa voz? 2 libras de trigo por un denario. Cuando nos habla de 2 libras de trigo por un denario, está hablando de una cantidad muy poca, gloria a Dios, de una cantidad muy mínima, pero se observa el valor que tendrán esta cantidad mínima, un denario. Un denario equivale al valor de un día de salario. Lo que nos enseña desde ya es algo importante. Y 6 libras de cebada por un denario. Está hablando también que estas 6 libras de cebada no es una cantidad, sino una cantidad mínima, no una cantidad elevada, sino una cantidad mínima. Pero es absurdo lo que se ve, el valor. Lo que da a entender es que cuando estas cosas de estos caballos se manifiesten a través de estos sellos, vendrá ese caballo negro nos habla acerca del hambre mundial. Vendrá una hambre mundial y se revelarán las pestilencias. Entonces, lo que alcanzamos a observar aquí es cuando los alimentos subirán de precio, cuando hay hambres y pestilencia. Sigue diciendo la palabra, pero no dañes el aceite y el vino. Esta palabra debes resaltarla, porque cuando dice, pero no dañes el aceite, esa palabra para aceite es importante, porque nos habla del Espíritu Santo del Señor. Y es aquí donde nosotros debemos detenernos por un momento, porque cuando buscamos detalladamente en las Escrituras, lo primero que podemos observar es que este aceite, si nos habla del Espíritu de gracia, del Espíritu de Dios, entonces da a entender algo importante, que el Espíritu de Dios estará activo en aquellos días. Y cuando dice ni el vino, la palabra para vino nos está hablando algo también comparativo a el Espíritu de Dios, pero también habla de la sangre. Pero el vino no solamente habla de la sangre para ilustrar la redención, sino que también habla del gozo, habla de la alegría, que nos enseña que cuando estas cosas estén sucediendo, el Espíritu Santo del Señor estará activo para su pueblo. Y algo que nos revela el vino aquí es que pese a los sufrimientos que nosotros, la iglesia, tendremos en aquellos días, entonces habrá gozo, porque Dios nos enseña que en los últimos días, pese al sufrimiento, aprenderemos no a depender de nuestros sistemas emocionales para tener gozo, sino que pese a los sufrimientos por la causa del Mesías, tendremos gozo. Y el Espíritu de Dios nos dará palabra en aquella hora. Analizando esta parte importante del capítulo 6 de Apocalipsis, es necesario hacernos la pregunta: ¿estos 4 caballos son diferentes los unos de los otros? ¿O qué es lo que nos está hablando Apocalipsis? Lo que nos está hablando acerca de estos 4 caballos es que el número 4 habla de la totalidad de la tierra, habla de un mundo material, para enfatizarnos que estos 4 caballos que ves en Apocalipsis, en el capítulo 6,
no está hablando de 4 entidades o de 4 espíritus diferentes. Está hablando de 4 manifestaciones por las cuales se manifestará el anticristo, el hijo de Satanás, en los últimos días. Es necesario que tengas en cuenta esas palabras. El versículo 7 dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, hablando acerca de el cuarto caballo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Cuando habla de este cuarto caballo, ¿cuál es el énfasis? Es la muerte. Y cuando nos habla de la muerte, este cuarto caballo va a traer muerte. Pero específicamente, ¿a quién va a traer muerte? Dice que el Hades le seguía. Es para ilustrarnos acerca de el propósito y la función, la asignación satánica y demoníaca que por la cual será asignada en este caballo. El Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Y cuando nos habla de la cuarta parte de la tierra, sabemos que está hablando de todo el globo, está hablando de todo el globo terráqueo, por lo cual podemos observar que las 3 partes de la tierra es agua y la cuarta parte es tierra, por lo cual el número 4 habla de todo el sistema material, del impacto del mundo material que causarán esta entidad demoníaca como es el anticristo en los últimos días. Se revelará de 4 formas diferentes. Él es el conquistador, pero él también traerá olas de violencia. Y cuando nos habla que traerá grandes olas de violencia, también traerá la pestilencia, también traerá el hambre, también traerá la muerte. Aquí hay algo importante que necesitamos, es ¿qué es lo que permitirá que el anticristo se revele al mundo? Todas estas cosas que alcanzas a ver aquí en la escritura. Esa violencia mundial que vendrá habla acerca de una inestabilidad que sucederá en los últimos días. ¿Qué inestabilidad? Habrá una guerra. Y escúcheme, esa guerra se levantará en los últimos días. Y esa guerra que se levante en los últimos días hablará de una inestabilidad mundial. Y esa inestabilidad mundial permitirá que el anticristo sea revelado como a esa necesidad en el mundo. Observemos el versículo 9, como dice la escritura. Cuando el versículo 8, miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía y le fue dada potestad. Él recibe una potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Y observe cómo él va a matar con cuatro características importantes. Para matar, número 1, con espada. Esa es su herramienta. Con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El impacto que tendrá, hablándonos de estas 4 características, será mundial. Por lo tanto, necesitamos nosotros hacernos una pregunta. ¿Estará la iglesia aquí? Claro que sí estará la iglesia aquí. Gloria a Dios. Y cuando nosotros nos preguntamos, ¿por qué estaremos nosotros aquí todavía? Si a mí me han enseñado que Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación, como lo dice Primera de Tesalonicenses,
capítulo 5 en el versículo 9. Dice la Escritura: porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Debes analizar un poco que Tesalonicense, 1 Tesalonicense capítulo 5, en el versículo 9, nos está hablando de la ira de Dios. Pero Apocalipsis capítulo 6 no es la ira de Dios, es una obra satánica mundial que se levantará en contra de los pueblos, en contra de la iglesia del Señor, en contra de aquellos que adoran el nombre del Señor, y se levantará en contra de todo lo que se llame Dios o es objeto de culto. Apocalipsis capítulo 6 no es la ira de Dios, habla de una actividad satánica en contra de la iglesia. Observa lo que sigue diciendo la palabra del Señor. El versículo 9 nos comienza a dar una respuesta si la iglesia estará aquí o no, y cómo será vista la congregación del Señor a mediado de estos acontecimientos. Dice el versículo 9: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo que tenían. Observemos algo y no podemos cambiar. ¿Será que es que nosotros queremos pasar estas etapas? No, pero no podemos cambiar la interpretación bíblica. Lo que da a entender es que el arrebatamiento de la iglesia no sucederá sino hasta el capítulo siguiente de Apocalipsis, el capítulo 7. Por lo tanto, algo que me llama la atención es que Apocalipsis fue escrito de una manera organizada, cronológicamente, aleluya, acentuada a los acontecimientos escatológicos en orden. Es necesario que nosotros tengamos conocimiento de esta palabra del Señor para que no nos preparemos de forma incorrecta, para que prediquemos la palabra de Dios con verdad. El versículo 9 de Apocalipsis capítulo 6, para ir concluyendo esta primera parte, dice: cuando abrió el quinto sello, vi, dice Juan, vi debajo. Él va a ver debajo. ¿Qué va a ver Juan debajo? Dice: vi bajo el altar. Y cuando nos habla del altar, ¿qué se te viene a la mente? Cuando a nosotros los creyentes nos preguntan: ¿para ti qué representa el altar? Entonces nosotros lo primero que respondemos nos habla de oración. Eso es correcto, porque cuando nos habla de altar, nos está hablando de oración. Pero algo más allá de hablarnos de oración, el altar también nos habla de sacrificio. Y cuando nos habla de sacrificio, aquí está hablando de un sacrificio. Y observemos, dice: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra del Señor. Está hablando de persecución, pero es enfática la Escritura cuando nos habla la causa por la cual esta muerte vendrá, esta persecución vendrá por parte del anticristo. Vendrá hacia el pueblo de Dios. Aquí no podemos nosotros interpretar que habla de Israel. Gloria a Dios, porque necesitamos entender que es muy clave que Israel también será envuelto de esta misma forma y de esta misma manera. Para que puedas entender un poco esta escritura, debes analizar la semana perdida de Daniel. Y cuando nos habla de la semana perdida de Daniel,
nos está hablando de 7 años. Por consiguiente, esta semana nos habla de un periodo de 3 años y medio y otro periodo de otros 3 años y medio. En el primer periodo de los primeros 3 años y medio, habla de la persecución mundial en contra de los creyentes, en contra de la iglesia. Y el segundo periodo de los 3 años y medio es la persecución del anticristo en contra de Israel. Lo que da a entender es que a la mitad de esa semana habrá sucedido el arrebatamiento de la iglesia. Amados hermanos, el versículo 9 dice: cuando abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Está hablando de ser mártir por predicar el evangelio de Dios en estos últimos días. Y la causa también por la cual serán perseguidos a muerte es por el testimonio que tenían. Y cuando nos habla del testimonio, se refiere al Mesías, se refiere a la proclamación de esa fe que tenemos en Jesús, el Hijo del Dios viviente. Termino esta primera parte para enfatizar algo muy importante, gloria a Dios, y es: preparémonos de manera adecuada para nosotros poder testificar en los últimos días con nuestra fe de principio a fin. Comparte esta palabra y espera el siguiente video y la explicación de Apocalipsis capítulo 6. Que el Dios Todopoderoso te bendiga más.